Marcos capítulo 12, versículo 18. ¿Listo? ¿Lo tenemos todos? Marcos capítulo 12, versículo 18. Esperar que algunos hermanos lo encuentren. ¿Listo? Si usted lo tiene como ya es de costumbre conmigo, le invito a que se ponga sobre sus pies. Después vamos a estar como 2 horas sentados. Entonces, si quiere, póngase de pie y lo leemos. Si quiere, acompáñeme allí en su mente. Leemos Marcos capítulo 12, versículo 18. Dice la palabra del Señor: algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? ¿Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a los que a los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Cierre sus ojos ahí donde está, dígale: Padre Celestial, Padre Precioso, es tu palabra, Señor, es tu palabra que cada día, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos a una realidad que es veraz, que es verdad, que es cierta, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Precioso, a que esta verdad, Padre, invada nuestra vida, nuestra mente, que dirija nuestro comportamiento, Señor. Que como cantábamos ahorita, Padre Celestial, seamos siervos para tu gloria, Señor. Yo oro para que esta verdad penetre en nuestro corazón, Señor, y transforme nuestro ser y nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión acerca de la vida, Padre, y que podamos ser siervos para tu gloria, Señor. Padre, guíanos a exaltar y a glorificarte. Guíanos, Señor, a honrar tu nombre a través de la predicación de tu palabra, a través del Evangelio, Padre Celestial. Y ayúdanos a entender, Padre Precioso, tu palabra, Señor. Ayuda al predicador, Señor, ayuda al que expone en su debilidad, Padre. Asimismo, prepara los corazones, Padre Celestial, para recibir tu palabra y darte la gloria solamente a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mis hermanos? El título del mensaje del día de hoy, en esta mañana, es, como ya muchos lo saben, ¿hay o no hay resurrección? Esa es la cuestión. ¿Hay o no hay qué? Resurrección. ¿Sí? ¿Hay vida después de la muerte? Este es uno de los temas que más genera intriga de parte de la gente. ¿Qué hay después de la muerte? Es más, esta pregunta está dentro de las preguntas que se hace el hombre, denominadas las preguntas fundamentales de la existencia del hombre. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Sí se acuerdan cuáles son las preguntas de la existencia del hombre? El hombre siempre se pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Sí? ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de que el hombre exista? ¿Cómo seré feliz? ¿Cuál es mi destino? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde nos dirigimos todos nosotros? Y el hombre se hace estas preguntas, y dentro de estas preguntas pues está: ¿cuál es mi destino? ¿Qué sigue después de que mi corazón deje de latir? ¿Será que hay algo más allá? ¿Cómo será después de la muerte? ¿Cómo será mi cuerpo?
Aún muchos se preocupan si después de la muerte habrá comida. ¿Será que después de la muerte comeremos? ¿Habrá comida? ¿Si habrá comida o no habrá comida? ¿Será que después de la muerte cómo será mi cuerpo? ¿Será que después de la muerte mi esposa seguirá siendo mi esposa? ¿O mi esposo seguirá siendo mi esposo? ¿O mis hijos seguirán siendo mis hijos? El hombre tiene muchas preguntas y Dios tiene todas las respuestas. El hombre tiene muchas preguntas y Dios tiene todas las respuestas. Para Dios no existen preguntas difíciles, ni siquiera un Dios mismo tienen preguntas. Y eso es lo que tenemos aquí, hombres haciéndole preguntas ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Pero estas preguntas, o al menos las que ya hemos visto, no tienen una intención de querer saber la respuesta. Más bien quieren ponerlo en aprietos al Señor Jesucristo. Hendrickson titula esta porción como preguntas capciosas y respuestas con autoridad. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora, si usted lo recuerda. Juan Carlos Castro lo titula Gusanos planeando ponerle una trampa al león. Ya vimos en el capítulo 11, en el versículo 27, que entra un grupo que podemos definir como los líderes religiosos de aquel tiempo. Entraron los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, a preguntarle, ¿por qué has hecho esto en el templo? ¿Lo recuerdan? Después de que el Señor Jesucristo entra y derriba todas las mesas en el templo, entra en un grupo al siguiente día al siguiente día y le dicen, ¿usted por qué hizo esto? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pero ustedes deben recordar que el Señor Jesucristo les contesta ¿con qué? Con otra pregunta, ¿sí? Acerca de Juan. Y ellos no le contestan. Y el Señor Jesucristo les dice, pues yo tampoco les voy a contestar. Pero vimos que en una parábola el Señor les contestó. Y ellos entendieron que el Señor Jesucristo estaba hablando de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se arrepintieron de su pecado y pidieron perdón? No, aún planeaban más, ¿cómo qué? Cómo matarle. Seguían en ese plan que está por allá en Marcos capítulo 3 de cómo destruirle. A pesar de que no pudieron echarle mano en cierta circunstancia, después entraron los fariseos. ¿Y cuál otro grupo? Los vimos hace 8 días, los herodianos, ¿sí? Y la pregunta para ponerlo ahí también al Señor en aprietos, si él contestaba a favor del pueblo, entonces el imperio romano se le venía encima. Y si contestaba a favor del imperio romano, el pueblo se venía encima. Pero una vez el Señor más los deja asombrados porque Él con su respuesta da a entender que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Que Dios está por encima de toda autoridad y que si hay alguna autoridad, esa autoridad es puesta aún por el mismo Dios. También entendíamos que si ellos hacen algo, es porque esa autoridad o porque Dios lo ha permitido que lo hagan. Porque Dios está por encima de ¿qué? De toda autoridad. Ese era un grupo. Pero aquí vemos en Marcos capítulo 12, versículo 18, que entra otro grupo. Así que en esta mañana vamos a dividirnos en dos el texto. Y vamos a poner el primer punto, los que dicen que no hay resurrección. En el primer punto tenemos las personas que dicen que ¿qué? Que no hay resurrección, ¿sí? Y ese es el grupo que entra aquí en escena. Entra en escena, dice el versículo 18, algunos ¿qué? Saduceos. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes son estas personas? En cuanto a los saduceos, debemos tener presente que este era el partido sacerdotal del cual se elegía el sumo sacerdote. O sea, los saduceos, ¿sí? Eran los sacerdotes, ¿sí? Ahora entonces ahí se encuentran las llaves porque están bravos con el Señor Jesucristo. Porque ¿recuerdan qué hizo el Señor Jesucristo en el templo? ¿Y de quién eran esas mesas? ¿De quién era ese negocio tan lucrativo que había en el templo? Pues de los saduceos, de estas personas, ¿sí? Y estas personas, dice que su dominio especial era el templo que ayer mismo Jesús había limpiado. Y el Señor Jesucristo, dice MacArthur, el
craso o el grosso materialismo de los saduceos era tan repugnante al corazón de Jesús como el pomposo ceremonialismo y el legalismo sin amor de los fariseos. Ahora entendemos por qué este grupo estaba aún más enojado contra el Señor Jesucristo. Estos saduceos, dice el mismo texto, lo leemos allí, dice, los que dicen que no hay ¿qué? Resurrección. Ellos no creen que hay resurrección. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, nada de eso. Ellos no creían nada de eso. Los saduceos eran personas, no sé si queda bien titulados, muy intelectuales. Eran los intelectuales de ese tiempo, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan por allá en Hechos, cuando Pablo es llevado a juicio. Y están los saduceos y los fariseos y tienen a Pablo en la mitad. Y Pablo está siendo acusado por predicar acerca del Señor Jesucristo. Por estar trastornando el mundo entero. Y entonces Pablo se da cuenta que están los fariseos y los saduceos. Y entonces Pablo, muy inteligente, piensa ágilmente y dice, a mí se me está juzgando por predicar acerca de ¿qué? De la resurrección. Y entonces imagínense lo que se armó ahí entre los hinchas de Santa Fe y de Millonarios en el Estadio El Campín. De una vez se armó la batalla más grande ahí, porque los fariseos creían ¿en qué? En la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Es más, les puedo decir que los saduceos pensaron en sí matar 2 pájaros de un solo tiro. Digo, vamos a organizar una estrategia de la cual hagamos quedar mal al Señor Jesucristo delante del pueblo, que este no es un maestro como lo dice ser, que ignora las escrituras, y de una vez les dejamos claro a los fariseos que no hay ¿qué? Resurrección. Y matamos 2 pájaros de un solo tiro. Nos quitamos a los fariseos y nos quitamos al Señor Jesús de encima. Pero déjeme aclarar, porque los fariseos no era que tuvieran una concepción o un entendimiento claro acerca de la resurrección, ¿sí? Aquí en esta interpretación, en lo que ellos decían acerca de la resurrección, creo que le ganaban a Stan Lee. ¿Sí se dice Stan Lee? ¿Sí? ¿Sí saben quién es Stan Lee? El que escribió acerca de los Vengadores y toda esta cuestión que vemos películas. Pues los fariseos creían que la resurrección se iba a llevar de la siguiente forma. Ellos creían en 2 formas: la resurrección de forma política y de una forma física. Entonces, cuando viniera el Mesías, que había sido prometido a David, debía venir como el rey David, como un soldado, con un ejército, que iba a vencer el imperio que estaba en ese momento sobre ellos. Y cuando los venciera, entonces la tierra iba a empezar a devolver a todos los muertos, y se iban a levantar todos los muertos, todos aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, todos los judíos. Y entonces la tierra iba a botar sus muertos, y si habían judíos de diferente lugar, entonces habían túneles por debajo de la tierra donde los cuerpos de ellos iban a poder dirigirse hacia Israel, pero todos iban a resucitar. ¿En dónde? En Israel. Allí en Israel iban a resucitar todos ellos. Y entonces el honor del pueblo judío iba a resucitar, y toda nación tendría que ver lo glorioso que es el pueblo de Israel. Mis hermanos, y tiene cierta lógica, porque por eso fue que rechazaron ¿a quién? Porque no les ofrecía lo que ellos esperaban. Ellos no veían en el Señor Jesucristo un libertador que los podía hacer libres, valga la redundancia, de ese imperio que los estaba oprimiendo en ese momento. Entonces, por eso el pueblo de Israel rechaza a ese Mesías. Pero ni los saduceos ni los fariseos tenían la interpretación bíblica correcta acerca de la resurrección sobre los muertos. Y es interesante porque los saduceos, ¿qué es lo que le dicen en el versículo 19? ¿Cómo lo llaman? Maestro, ¿cierto? Lo llaman maestro. Y ya vimos hace 8 días cómo entraron también los herodianos y cómo entraron los fariseos y cómo adulan ¿a quién? Al Señor Jesucristo.
Pero ¿cuál era la intención de ellos? ¿Ellos de verdad realmente creían en el Señor Jesucristo como su maestro? ¿Como su Señor? No. Y aún más interesante, ¿qué les dicen ellos? Moisés. O sea, ¿a dónde apelan ellos para decir que no hay resurrección de los muertos? ¿A dónde apelan ellos para sustentar que lo que ellos están diciendo es veraz y verídico? A las Escrituras. Ellos utilizan las mismas Escrituras para demostrar de que no hay resurrección ¿de qué? De los muertos. Mis hermanos, si ustedes recordarán, y algo que se me quedó de hace 8 días, era que el pastor nos hablaba acerca de una palabra, enviados. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era la palabra enviados? Apóstoles. ¿Y estos apóstoles eran apóstoles de quién? De Satanás. Y esto nos tiene que hacer recordar que ¿quién fue el primer intérprete de la Biblia? ¿Quién fue el primero que interpretó las palabras? Bueno, no la Biblia, las palabras de Dios. Satanás mismo. ¿Y un buen intérprete o un mal intérprete? Un mal intérprete. Estos hombres toman la Escritura, igual que la tomó Satanás, Dios dijo, y estos hombres están diciendo lo mismo, Dios dijo, pero la están torciendo para hacer ver algo que ellos quieren decir, o hacer, o creer, ¿sí? Beneficio propio. Mis hermanos, ellos utilizan el Pentateuco, y miren esto tan interesante que encontramos cuando estudiamos acerca de los saduceos. Para los saduceos, la palabra de Dios solo era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Para ellos ese era lo más importante. Si no estaba en el Pentateuco, no era palabra de Dios. O sea, ellos decían eso de que habló los profetas y eso que habló David y todo esto son palabras que pueden contener la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Esa era la postura que tenían estos hombres acerca de la palabra de Dios. Ellos desechaban el resto y solo creían en lo que estaba en el Pentateuco. ¿Y qué era lo que estaba en el Pentateuco? Versículo 19, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. ¿Cómo se llamaba esta ley? ¿La ley de qué? ¿Sí se acuerdan? Por ahí lo dijeron, levirato. Y esa la encontramos allá en Deuteronomio. Ahora, si usted quiere recordar más, no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Ruth. ¿Se han leído el libro de Ruth? ¿Han estudiado el libro de Ruth? Allí se practica la ley de ¿qué? Del levirato. ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Porque muere el esposo de Noemí y muere el esposo de Ruth, ¿cierto? Y ellos se devuelven y Booz quiere redimir ¿a quién? ¿Booz quiere redimir a quién? A Ruth, ¿sí? Pero hay otro pariente más cercano, ¿sí? Y él va y habla con ese pariente. Y el pariente le dice, yo no quiero redimir, redímala usted. Ese es un ejemplo de ese mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento. Pero aún ustedes deben recordar por allá en Génesis capítulo 38, cuando Judá se separa de los hermanos después de que han vendido a José, ¿se acuerdan? Y se separa de sus hermanos y consigue mujer con una mujer que no es del pueblo de Dios, no es temerosa de Dios y tiene hijos, ¿se acuerdan? Y tiene 3 hijos y busca mujer para su primer hijo. ¿Y qué pasa con el hijo? Hace lo malo delante de los ojos de Dios y Dios le quita la vida. Así que Judá, ¿qué hace? Le da a su segundo hijo, cumpliendo con la ley de ¿qué? Del levirato. Pero ese hijo también ¿qué? Muere. Pero Judá dice, si le doy mi tercer hijo, de pronto también muera. Entonces yo como que mejor no se lo doy. Y le dice a la mujer, espere que mi hijo crezca. Esa es la ley de ¿qué? Del levirato, que estaba en el Antiguo Testamento y se practicaba en el pueblo de Israel con el propósito de guardar ¿qué? ¿De guardar qué? La descendencia, el linaje, ¿sí? De que el judío fuera judío, porque había una promesa. ¿Cuál era la promesa? De ahí vendría el Mesías,
El pueblo de Israel había sido escogido para que en su simiente fueran bendecidas todas las ¿qué? Las naciones. ¿Sí? Entonces ellos se apoyan acerca de esta ley, versículo 20, para entrar en una historia fantástica que hoy a los eruditos los tiene en pleito, porque algunos dicen que sí pasó, porque si usted lee el pasaje paralelo, él va a decir, ellos, los saduceos dijeron, hay entre nosotros. O sea, como si esta historia que se va a narrar fuera cierta, real. Pero bueno, uno ya entra como a dudar, bueno, alguien que tenga 7 hijos y que todos estén seguiditos y que ninguno se haya casado y que cuando se casaron con esta mujer, ninguno alcanzó a tener hijo. O sea, esta mujer era, dijo un pastor por ahí, peligrosa, porque se puede decir que hasta en la luna de miel pudieron haber muerto, porque ni siquiera tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. Pero bueno, ellos plantean esta historia de los 7 hermanos que murieron, ¿sí? Y ahora usted mira el versículo 23. Bueno, el versículo 22 dice, y así los 7 sin dejar descendencia, y por último murió también la mujer. Entonces, aquí usted tiene que meterle, en el versículo 23, tiene que meterle como una risita así como, ¿ustedes creen que hay resurrección? Pues, bueno, supongamos que hay resurrección. Esa es la actitud de los saduceos. O sea, supongamos que hay resurrección, ¿sí? Entonces, si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues las 7 las tuvieron ¿por qué? Por mujer. Y vienen ellos con esa risita toda, te hemos atrapado. Ahora sí te tenemos acorralado. Porque si tú nos dices que hay resurrección y que de los 7 va a ser esposa esta mujer, tú estás promoviendo la poligamia, o en este caso, como es mujer, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? Como es mujer, no es poligamia porque la poligamia es para los hombres. Bueno, dejémoslo como adulterio, para que suene más sencillo, ¿sí? Estás promoviendo entonces que va a haber una mujer, que en la resurrección va a haber una mujer acostándose con 7 hombres, ¿sí? Entonces el único camino que tienes es acepta que no hay resurrección. Acepta de una vez por todas que te equivocaste, y ponle cuidado aquí a esto, que te equivocaste en lo que tú estás predicando. Tú vienes predicando que tú vas a ser entregado. Se ha regado el rumor de que tú vas a ser entregado a los líderes, a los sacerdotes, a los romanos, y que tú vas a ser crucificado y que tú vas a resucitar el tercer día, lo cual es una mentira. Entonces de una vez debes retractarte de eso que tú estás diciendo, porque es una blasfemia, es una mentira. Eso es abominación de que hay resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, algo que me llama la atención es que ellos tenían eso en su cabeza, de que Jesús predicaba acerca de la resurrección, que no los dejaba tranquilos. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo lo mataron y fue sepultado? ¿Qué pasó en esa escena? ¿Quiénes fueron a donde los romanos a decirle ponga soldados y ponga una piedra? ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes. Los saduceos fueron después de que el Señor Jesucristo murió. O sea, esta predicación del Señor Jesucristo quedó retumbando en sus cabezas, tanto así que cuando lograron su propósito de matarle, dijeron, por si al caso, debemos poner una piedra y soldados alrededor, porque Él dijo que iba a resucitar. Así que si los soldados ven que Él resucitan, vuelva y mátenlo. No van a permitir que salga de allí. No van a permitir que se roben el cuerpo, porque después van a decir que Él resucitó. O sea que esta noticia los tenía tan ¿qué? No los tenía tranquilos. Los tenía incómodos acerca de que el Señor Jesucristo iba ¿qué? A resucitar. Mis hermanos, sería bueno, sería delicioso y sería deleitoso que este pensamiento hubiera quedado en ese entonces. Que ese pensamiento hubiera muerto con los saduceos. Pero ¿sabe qué es lo triste del día de hoy?
que este pensamiento todavía está. Que ese pensamiento todavía está actualmente entre nosotros. O dígame, bueno, antes de eso quiero darles un testimonio. Hace poco hablábamos acerca de la resurrección de Cristo con algunos hermanos. Y hay un hermano que estudió en una universidad, que no voy a decir el nombre, y yo les hacía la pregunta de cuál es la diferencia entre la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección de las personas del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se nos narra de algunas resurrecciones. Un ejemplo, el niño que resucitó, el profeta, ¿se acuerdan? Cuando él se le pone encima y el niño resucita. Y lo que me contesta este hermano es que ahí la palabra muerto no es muerto, muerto, sino que a nosotros nos enseñaron que lo que hizo este profeta fue revivirlo, darle primeros auxilios, y oprimió el pecho y lo revivió, pero no era que estuviera muerto, muerto. Y después me contestaba que el milagro de que el Señor Jesucristo multiplicó el pan y los peces, no era que el Señor Jesucristo en sí lo haya multiplicado, sino que la costumbre de esa gente es que cuando salían al desierto, cada uno llevaba su pan y su pescado, y es como cuando la mamá le sirve a muchos y dice, uy, se multiplicó el arroz. Y eso es lo que le enseñan, teología liberal. O sea, todo lo que no tiene explicación, todo hay que buscarle una explicación. No hay milagros, los milagros no existen. Los milagros son para la gente indocta, que no estudia, que no lee. Esos son cuentos para la gente que no lee, ¿sí? Jóvenes, ¿qué se enfrentan ustedes en las universidades? O si no has ido a la universidad, te puedo profetizar a que tú te vas a enfrentar con gente intelectual que te va a decir, esos son mentiras. Tú eres un tonto creer eso. Y va a venir de boca de gente intelectual, de gente que se cree muy intelectual. Y que va a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene ¿qué? La palabra de Dios. Y que hay ciertas cosas que son ciertas y hay ciertas cosas que son mitos. Como por lo menos dicen que Génesis capítulo 1 al 11, si no me falla la memoria, dice que es un mito. Y si usted quita Génesis capítulo 1 al 11, ¿sobre qué quedamos parados? ¿Sobre qué creemos? Y por eso yo quiero que usted ponga mucha atención a la respuesta del Señor Jesucristo. Por eso el segundo punto es el que sí dice que hay resurrección. Y esta respuesta que le da el Señor Jesucristo a los saduceos es algo sorprendente, que yo espero poderle compartir a usted y poderle hacer sentir lo mismo que yo sentí al momento de estudiar el texto. Porque la respuesta del Señor los puso patas arriba. Metafóricamente hablando, habían hecho la pregunta para revelar la supuesta ignorancia e impotencia de Jesús. ¿Sí lo recuerdan? Ellos planean esto para hacer quedar en ridículo al Señor Jesucristo. Pero como ya el Señor nos tiene acostumbrados, Él contesta las preguntas ¿con qué? Con otra pregunta. Vea, ya aprendieron algo del Señor Jesucristo, qué bueno. Él siempre contesta ¿con qué? Con otra pregunta. Pero la pregunta que les hizo no solamente los puso al descubierto como necios, sino que también los descalificó para ser maestros, ya que demostraron falta de entendimiento tanto de las Escrituras como el poder de Dios. El Señor Jesucristo con esta pregunta les dijo al pueblo, miren a sus maestros. No saben nada de las Escrituras ni del poder de ¿quién? De Dios. Mira el versículo 24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que ustedes están equivocados? Creo que la Reina Valera dice erráis, utilizaba la palabra erráis, que no entienden las Escrituras ni el poder de ¿quién? De Dios. Ese ignoráis significa errar. Debido a la ignorancia respecto a las Escrituras, los saduceos se habían descarriado de la verdad y habían caído en un error. Habían caído en el error.
no tenían ni la capacidad ni la disposición para entender las Escrituras. Una acusación que podría ser dirigida contra todos los falsos maestros. El Dios que con su palabra dio vida al universo y a todos los habitantes, tiene el poder para resucitar a los muertos en la vida venidera. Al igual que todos los defensores de la religión falsa, ellos estaban espiritualmente muertos y ciegos a la verdad. Y yo quiero tomar aquí el pasaje, ustedes que son unos estudiosos de Romanos, ¿qué es lo que dice Pablo acerca del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿No dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Eso es el Evangelio, y esta gente está atacando directamente el Evangelio, mis hermanos. Esto no es una discusión de un tinto y ya, puede pasar. Podemos ser hermanos entre usted y yo. Si usted cree que no hay resurrección y yo creo que sí, tranquilo, no hay ningún problema, no. El Señor Jesucristo acá les dejó claro que ellos eran unos falsos maestros. Todo aquel que enseñe que no hay resurrección de entre los muertos es un falso maestro. Niega el poder de Dios y niega las Escrituras. Niega su entendimiento por las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo no solamente se queda allí, sino que Él responde la pregunta. Versículo 25. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles, ¿en dónde? En los cielos. Y aquí de pronto un paréntesis, mis hermanos. Sí, mis hermanos, el matrimonio es únicamente y exclusivamente mientras estamos ¿en dónde? En esta tierra. Muchos se burlan y dicen cosas como, hay esperanza de que un día te libres de esa persona que está a tu lado. Pero yo no quiero hacer eso en esta mañana. Quiero mejor aprovechar este versículo para animarte y decirte, disfruta de tu cónyuge hoy que puedes. Disfruta de tu esposo o de tu esposa hoy que puedes. Deleítate en tu cónyuge y no peleen tanto, y eso me toca también aplicármelo a mí mismo. No peleemos tanto porque en el cielo no hay matrimonio. En el cielo ya no va a estar tu esposa. En el cielo ya no va a estar tu esposo, o más bien, ya no va a ser tu esposo. Ya no va a ser tu esposa. Por eso mi invitación, corta invitación en esta mañana, el disfruten a su cónyuge, porque es en esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque en el cielo nuestro gozo y nuestro deleite y nuestro mayor placer, ¿saben en quién estará? En Dios mismo, en Cristo Jesús. Me encanta Salmos capítulo 16, si quiere apuntarlo, versículos 9 al 11, y hablando de la resurrección. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Vean esto, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción, y me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra deleites, ¿para cuándo? Para siempre. Eso es algo glorioso. Gracias por el amén. Eso es algo, mis hermanos, ahorita en esta mañana hablábamos de la cena y como tengo el mensaje en mi cabeza, yo leía el pasaje y dice el Señor Jesucristo que no iba a volver a comer con ellos de la cena ¿hasta cuándo? O sea, lo que nosotros hacemos, hoy lo hacemos nosotros y sabemos que Cristo está con nosotros. Pero un día, literalmente, Él participará con nosotros. Y eso es algo glorioso. Eso es algo hermoso. Saber que lo que estamos haciendo nosotros hoy, un día lo haremos con Él, en presencia de Él. Le contemplaremos cara a cara y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo.
Esa es nuestra mayor motivación, de que Jesús resucitó de entre los muertos. Hoy cantábamos, Él vive. Pero yo no sé si usted lo canta como si le estuviera cantando a un pedazo de madera aquí al frente, o si le estuviera cantando a alguien que esté muerto. Pero yo quiero que reflexiones, ¿cómo le cantas al Señor? ¿Cómo le adoras al Señor? La última canción que cantamos, hazme un siervo para tu gloria. ¿Con qué intención lo dices? O sea, ¿tú eres consciente que te estás dirigiendo a un Dios vivo que resucitó de los muertos? ¿Eres consciente que tu alabanza y tu adoración y tu vida está rendida a un Dios vivo que se levantó de los muertos, que la tumba está vacía, que hay evidencias, puedes ir y mirar, la tumba está ¿qué? Vacía. Y eso era lo que cantábamos hoy, iglesia. Y para eso estamos en este mundo, para predicar que Cristo resucitó con nuestra vida. Hoy todo el mundo nos veía salir de nuestras casas, con nuestra familia, Biblia bajo el brazo. Ahí estamos predicando que nuestro Señor resucitó y que nos preparamos para su venida. Y como decía el pastor esta mañana, anhelamos su venida, porque sabemos que Él está vivo, porque Él resucitó. Y eso es algo glorioso, mis hermanos. Así que, volviendo al tema del matrimonio, disfruta a tu cónyuge. Disfruta a tu cónyuge en esta tierra, porque el matrimonio es solamente y únicamente para esta tierra. Y el versículo sigue diciendo, porque ellos serán, sino que serán como ¿qué? Como los ángeles, que son seres eternos y gloriosos, que no se reproducen ni mueren. Aquellos viven eternamente en la presencia de Dios, no pueden morir. Lo dice Lucas capítulo 20, versículo 36. ¿Los ángeles qué? No mueren. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros morimos? Por el pecado. Pero miren lo importante. No me voy a levantar. Pero mire que el pecado, ¿en dónde se nos da en la Biblia la declaración del primer pecado del hombre? En Génesis. Y según los saduceos eran expertos ¿en qué? En Génesis. Y no se habían dado cuenta de que había entrado una sentencia y que es por causa del hombre iba ¿a qué? A morir. Por causa del pecado del hombre, el hombre iba a morir. Pero no nos adelantemos todavía, porque usted puede pensar, y bueno, el Señor Jesucristo, ¿por qué escoge ese versículo para contestarles a ellos, habiendo muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de la resurrección? Mis hermanos, ¿qué tal lo que dijo Job? Job 19, 25 al 27. ¿Qué tal las palabras de Job cuando se encontraba pasando circunstancias difíciles? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel y aún mi carne, veré ¿a quién? A Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Mis hermanos, ¿cuál es tu esperanza en medio de la aflicción? Y hay unas palabras que retumban aún en mi cabeza y que las aprendimos hace poco. Cada persona viene aquí los domingos, una semana de luchar, de batallar con el pecado, de luchar con el cónyuge, de pelear con el cónyuge, de luchar con los hijos, en el trabajo, de ser tentado, que quizás haya caído en pecado. ¿Y qué cree que usted necesita la gente escuchar el domingo en la predicación? ¿Cuál es el mensaje que ellos necesitan oír para poder tener esperanza y enfrentarse a otras semanas de luchas? ¿Cuál será el mensaje primordial? Tu Redentor vive. Cristo vive. Tu Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Él está contigo. Ese es el mensaje que necesitamos escuchar cada domingo, en cada predicación. Cuando alguien abra las Escrituras y nos comparta, necesitamos escuchar de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos 1 Corintios
Y miren esto tan importante, 1 Corintios capítulo 15, lo leíamos al principio del culto. Y algo que me sorprende, ¿a quién va dirigido 1 Corintios capítulo 15? A la iglesia. ¿Y sabe qué dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15? Se escucha que entre ustedes se dice que no hay resurrección. Dentro de la iglesia se escucha que se dice que no hay ¿qué? Y los primeros versículos, Pablo es contundente y es claro en dejar, valga la redundancia, en claro cuál es el evangelio que nosotros predicamos. Y si usted se da cuenta, dedica poquitos versículos para decir, Cristo vino conforme las Escrituras. Cristo murió conforme las Escrituras. Pero Cristo también resucitó conforme y se despliega. Se apareció a los 12, se apareció a un poco de personas, 500 personas, se me apareció a mí. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y esa es nuestra esperanza, mi hermano. Ese es nuestro evangelio, que Cristo resucitó. Eso es lo más importante del evangelio. Si alguien viene y te predica aquí al frente y no te da esperanza en Cristo Jesús, sino que busca que la esperanza esté en ti mismo, no te ha predicado el evangelio. Te ha predicado cualquier otra cosa, menos el evangelio. Y entonces la misma palabra de Dios nos dice que debemos llamarlo como anatema, porque nos trae otro evangelio, diferente al que nos muestran las Escrituras, y el cual revela ¿qué? El poder de Dios. ¿Amén o no amén, mis hermanos? Solamente 2 pasajes más. Salmos capítulo 15, versículo 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré su rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Oseas capítulo 6, versículo 22. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Mis hermanos, sí, me puse a estudiar un poco de pasajes que estaban en el Antiguo Testamento para traerlos. Y no encontré muchísimos. Pero ¿sabe qué era lo más hermoso que yo encontraba de cada pasaje? Que la mayoría de los contextos de ellos eran palabras que ellos expresaban en momentos de angustia, en momentos de dificultad. ¿Qué hacían ellos? Recordaban que Dios había dado una promesa de que ellos iban a resucitar y un día le iban a contemplar cara a cara como es Él. En medio de tu enfermedad, recuerda quién es tu Señor. Recuerda las promesas que Dios te ha dado. Recuerda que tu Redentor vive. ¿Amén o no amén? Y el Señor les dice, versículo 26, en cuanto a los muertos, en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y esto es algo hermoso, porque Él no dice, yo fui el Dios de... ¿Por qué tendría que decir, yo fui el Dios de Abraham? ¿Por qué tendría que decir, yo fui el Dios de Jacob? ¿Por qué tendría que decir, yo fui el Dios de Isaac? Pues porque ellos ya están muertos, están en el pasado. Pero para Dios ellos están muertos. Algo glorioso que yo encontraba es, el Señor Jesús da esta declaración así, porque en algún lugar Dios sigue siendo el Dios para ellos. ¿Y por qué sigue siendo el Dios para ellos? Porque ellos en algún lugar le siguen adorando. Porque ellos ya no están con nosotros, pero en el lugar donde estén, ellos siguen adorando a su Dios. Por eso el Señor da esta declaración. Porque si ellos hubieran muerto y si fuera cierto lo que dicen los saduceos acerca de que el cuerpo muere y el alma también, entonces ellos no podrían seguir adorando a Dios. Entonces no sería el Dios de Jacob, no seguiría siendo el Dios de Isaac, no seguiría siendo el Dios de Abraham, no lo seguiría siendo. Pero Él sigue siendo el Dios de ellos porque ellos en algún lugar ¿qué están haciendo?
adorando ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué? Porque Dios ha dicho que hay resurrección. Porque Dios ha dicho que Él es un Dios de vivos y no Dios de ¿qué? Clara la expresión que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Oh hermano, esto predicamos y esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Sobre esto estamos de pie nosotros. Sobre esto nos paramos nosotros. Quizás hay muchos que dicen que no hay resurrección. Pero la palabra dice que sí hay resurrección. Daniel 12:22 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea, yo le tengo una noticia. ¿Tú crees que no hay resurrección? Diría un gringo por ahí, no me importa, no me interesa, porque hay resurrección. Y ese día, los que dicen que no hay resurrección, pues también ¿qué? Resucitarán. Pero tú no resucitarás para vida eterna. Tú no resucitarás para contemplar la gloria de Dios. Si tú no crees que hay resurrección de entre los muertos, si no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú resucitarás. Oigan esto, para estar en la presencia de Dios, pero experimentar su ira eternamente. Si tú no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, si no has entregado tu vida a Él, tú un día resucitarás, como lo dice la palabra del Señor. Y porque Dios lo dijo, pero ese día experimentarás, y no solamente ese día, sino por la eternidad, experimentarás la ira y el juicio de Dios eternamente. Pero todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos aquellos que adoramos a Cristo, que hemos creído en Él y le hemos recibido, ese día también resucitaremos. Unos resucitarán, o nosotros resucitaremos para vida eterna, para estar en la presencia de Dios y disfrutar de su benevolencia, de su bondad, de su amor y de su misericordia. Mi hermano, ¿eres consciente de esto? Disfrutaremos por la eternidad de su benevolencia, de su bondad, de su misericordia, eternamente y para siempre. Por fin contemplaremos cara a cara a aquel que murió por nosotros, aquel que nos rescató de nuestro pecado. La pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿Resucitarás para vida eterna o resucitarás para condenación? Una de las evidencias en mi vida es lo que hay en mi corazón. Nosotros debemos recordar que la misma palabra dice, porque donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Mis hermanos, nuestro Salvador, al que nosotros amamos, al que le hemos entregado nuestra vida, al que hemos rendido nuestra vida, nos dijo unas palabras muy claras. Yo voy ¿a dónde? Al cielo. ¿A preparar qué? ¿Morada para quién? Para nosotros. ¿Está en tu corazón esa morada? ¿Eso es lo que anhela tu corazón? ¿Llegar a esa morada? El Señor Jesucristo también dijo que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Dónde están tus tesoros? Iglesia, ¿dónde está tu tesoro? Nosotros podemos decir con nuestra boca, creemos que Cristo resucitó, y nuestros actos gritar más duro y decir que no hay resurrección. ¿Saben qué caracterizaba a los saduceos? Y yo no lo sabía. Por allá en Isaías usted encuentra que el Señor Jesucristo, que Dios mismo llama al pueblo al arrepentimiento. Y esas palabras que nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 15, que utiliza Pablo diciendo, ¿cómo muchos de ustedes dicen que no hay resurrección? Entonces comamos y bebamos, porque mañana... ¿Sabe quién dijo esas palabras? Dios se las dijo a los sacerdotes. Porque el Señor le dice, ustedes están
sacrificando, están comiendo, están deleitándose, están viviendo felices en la tierra como si no hubiera un mañana. Como si ustedes murieran y Dios ya no va a dar recompensa al que lo hizo bien y va a castigar al malo. Ustedes hacen lo que quieren aquí en la tierra. Pues mi hermano, se puede decir que en la iglesia hay gente que es así, que vive en este mundo como si no existiera un mañana y viene a la iglesia. Es más, la evidencia es que Pablo escribe la primera carta a los Corintios capítulo 15, ¿a quién? A la misma iglesia. ¿Y sabe cómo termina Pablo diciendo? Bueno, y lo terminó el pastor cuando lo leímos. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Así lo dijo Pablo. Y si hoy como iglesia examinamos y miramos nuestro comportamiento, si tú examinas tu comportamiento y mira cuáles son sus prioridades en tu vida, entonces esas palabras también van para ti. Para vergüenza lo digo. Porque nosotros debemos predicar que Cristo resucitó y que sí hay resurrección y que esa predicación no sea únicamente de labios hacia afuera, sino que sea desde nuestro corazón y de la forma que nosotros vivimos. Mis hermanos, el decir que no hay resurrección es un ataque directo contra el Evangelio. Me encanta Génesis capítulo 3, versículo 20. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamó la primera mujer sobre la faz de la tierra? ¿Cómo? Todos se rajaron en Génesis. ¿Cómo se llamó la primera mujer sobre la faz de la tierra? Varona. Así se llamó. Pero ese nombre fue dado antes de ¿qué? Antes de que pecaran. Ese nombre fue dado a la mujer antes de que pecaran. Adán peca y caen. Dios viene y da sentencia. Porque tú pecaste ahora, morirás. Y es echado del Edén. Pero Dios también da el Evangelio y le da una promesa. Da una promesa del Evangelio. Y va a decir que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a reversar lo que Adán había hecho. O sea que si por medio de Adán, lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, entró la muerte, por medio de esa simiente que iba a entrar la vida. O sea, iba a haber resurrección. Y entonces a Adán le cambia el nombre a su mujer y le pone el nombre Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. O sea, porque por medio de la simiente de Eva iba a venir la resurrección. Y eso está en Génesis. Mis hermanos, Cristo resucitó. Nuestro Redentor vive. No tenemos una fe por allá donde tenemos que sacrificar nuestra razón. Tenemos una fe viva. Por ahí mi hijo está leyendo un libro que se llama ¿cómo? Una fe razonable, lógica. Y esa es nuestra fe, una fe lógica. Pero nos tenemos que preparar. Y esa es la aplicación en esta mañana. La aplicación está en el versículo 24. ¿Cómo estás en las Escrituras? ¿Cómo está tu tiempo con la palabra del Señor? ¿Has contemplado el poder de Dios en tu vida a través de las Escrituras? ¿Ha sido la palabra la que ha transformado tu vida? ¿Has cambiado de muerte a vida por medio de las Escrituras? Este es el único método que tenemos nosotros para que la gente pueda pasar de muerte a vida. ¿Amén o no amén? Por eso deleitémonos en su palabra. Deleitémonos en su palabra. Estudiemos su palabra. Y entonces el Señor nos permitirá experimentar su poder en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie y oramos, mis hermanos.